Bueno, antes que nada, es un honor para mí estar enfrente al respetable auditorio. Muchas gracias al doctor Rafael Aragunde, al doctor Waldo Torres y especialmente también al doctor Adolfo Porrata Doria. Y a todos ustedes, colegas, gracias por asistir, y a los futuros colegas, que esperemos que pronto sean nuestros colegas, también muchas gracias por asistir a este evento. Para mí, como lo repito, es un honor estar en esta universidad, que es parte también de las universidades de Iberoamérica, y que considero que el futuro de la investigación en Iberoamérica es bastante promisorio. Bueno, sin más preámbulos, quisiera yo empezar a dar mi plática, en la cual, bueno, desgraciadamente traigo las diapositivas en inglés, pero como ustedes saben, el inglés es uno de los vehículos, el lenguaje que se utiliza para hacer investigación, y es el que tenemos que utilizar. Desgraciadamente, nos guste o no nos guste, pero pues tenemos que usarlo. Entonces, las diapositivas están en inglés, pero yo les haré saber en español de lo que se trata. También quisiera pedirles, por favor, si algún término no se entiende, no es claro o no me explico bien, por favor, si alguien me detiene, me levanta la mano, yo vuelvo a explicarlo con mucho gusto, porque algunos temas a lo mejor no son familiares para todos ustedes, o la familiaridad de los términos algunas veces son difíciles, y entonces simplemente yo puedo explicar un poquito más acerca de lo que estoy tratando de explicar. Bien, de lo que voy a platicarles el día de hoy es justamente de cómo se integra en el sistema nervioso central una memoria de reconocimiento. ¿Por qué la memoria de reconocimiento? Una de las razones por las que hemos estudiado memoria de reconocimiento es porque son memorias que requerimos constantemente y en todo momento durante nuestras vidas. El hecho de reconocer a nuestra madre en el momento del nacimiento, del parto, se ha visto tanto en humanos como en animales, es un requisito indispensable para la sobrevivencia de la especie. Entonces, el reconocimiento del entorno en el cual se está enfrentando el ser biológico, en este caso puede ser humano o animal, requiere de memorizar rápidamente de todos lo que esté alrededor de su medio ambiente para precisamente sobrevivir. Aquel que reconozca o que tenga más facilidad de reconocimiento, pues tendrá más facilidad de sobrevivir ante los embates del medio ambiente. De tal manera que la memoria de reconocimiento podríamos definirla como la habilidad para reconocerla o para acceder a la familiaridad de las cosas que nosotros previamente hemos recibido, la información que hemos recibido. Recordemos que memoria se define, o más bien es la evocación de la información adquirida, y aprendizaje justamente es la capacidad de nosotros adquirir la información. Entonces, si nosotros adquirimos información, esto es aprendizaje, y la forma de evocar dicha adquisición de esa información, la forma de que nosotros podemos recuperar esa información y que nos sea útil en nuestra vida, es la memoria. Como ustedes saben, y en una de las pláticas de la mañana se definió muy bien, hay memoria de corto plazo y de largo plazo. Y estos términos los voy a ir describiendo a lo largo de la plática, porque interesantemente existen procesos moleculares, procesos celulares a nivel celular y a nivel de estructuras cerebrales que participan en memorias de corto y memorias de largo plazo. Y de eso va a tratar la plática del día de hoy. Entonces, hemos decidido utilizar la memoria de reconocimiento por la facilidad con la que se puede utilizar y los modelos con los que nosotros podemos trabajar son muy, muy sencillos, como ustedes verán. Como ustedes saben, la memoria de reconocimiento gustativa, en este caso es memoria de reconocimiento gustativa, que utiliza estímulos gustativos para poder formar las memorias. Y eso es lo que usamos constantemente a lo largo de nuestras vidas. Un catador de vinos es aquella persona que reconoce cuando un vino es de una cosecha determinada, cuando está viejo, cuando es nueva, cuando la cosecha proviene de uvas jóvenes o de uvas más maduras, etc.
De tal manera que la memoria de reconocimiento gustativa es la memoria que nosotros usamos en el laboratorio y que puede ser utilizada en humanos y en animales. Ahora bien, ¿cómo le hacemos en el laboratorio para usar esta memoria que les digo es relativamente sencilla? Lo que hacemos es presentar al animal por varios días le presentamos agua en un bebedero que normalmente es graduado por varios días para que el animal se habitúe a consumir este agua a través de este bebedero. Una vez que después de varios días de que el animal se ha familiarizado con este procedimiento, colocamos en vez de agua, solo colocamos una solución de sacarina, es decir, sacarina disuelta en agua. Si la sacarina tiene obviamente una concentración, utilizamos sacarina, es importante, porque podemos utilizar cualquier estímulo gustativo, puede ser sucrosa, puede ser sacarosa, puede ser cloro de sodio, cualquier solución que le dé un estímulo gustativo al animal puede ser utilizada y se han hecho muchos experimentos con esto. Nosotros usamos sacarina porque no tiene un valor calórico. Como ustedes saben, la sacarina se utiliza como endulzante sin tener ningún efecto en la glucosa de los sujetos biológicos, de tal manera que la sacarina puede ser usada sin ninguna consecuencia en la glucosa del animal, de tal manera que no tiene ningún valor calórico, por eso usamos la sacarina. Pero se puede usar cualquier estímulo gustativo. Una vez que se presenta al animal, vamos a encontrar que el animal normalmente presenta una respuesta interesante que le conocemos como respuesta neofóbica o neofobia. La neofobia no es otra cosa que el miedo a lo nuevo, o simplemente el temor, miedo, o simplemente retiro, y es una condición natural del animal. Sin embargo, si nosotros seguimos presentando, este es el primer día, esto sería lo que es el agua, todos los días presentamos agua, tenemos un consumo de agua, y un determinado día cambiamos el agua por la sacarina, y ven ustedes que hay un decremento muy significativo en el consumo del agua con sacarina. Esto se le conoce otra vez como neofobia. Y si seguimos presentando la misma concentración de sacarina, vamos a ver que hay un incremento en la concentración. Al día siguiente, en el consumo de esa concentración. Al día siguiente consume más, al día siguiente consume más, hasta llegar a un nivel asintótico, en el cual ya sigue consumiendo ese mismo volumen de sacarina en el agua, disuelta en el agua. A esta diferencia entre la respuesta neofóbica y el incremento en las respuestas se le conoce como atenuación de la neofobia. No es otra cosa más que un simple aprendizaje. ¿Qué es lo que está aprendiendo el animal? El animal está aprendiendo a reconocer que este estímulo gustativo no le provocó ningún daño y por lo tanto incrementa su consumo, ¿sí? Muy bien, pero tenemos otra condición. Hay una condición en la cual podemos provocar en el animal un rechazo a esta solución, y a esto se le conoce como condicionamiento aversivo a los sabores. El efecto García, que en la mañana se platicaron sobre este efecto, que es el efecto García, que fue encontrado por el doctor John García en la universidad en Harvard. Lo que hicieron ellos fue presentar el estímulo gustativo, tal cual, la sacarina igual que nosotros hemos utilizado, y se presenta cloruro de litio. El cloruro de litio es una toxina que provoca que el animal se enferme. Le provoca un malestar gástrico controlado, muy controlado. Por unas horas simplemente tiene este malestar, que presenta el animal todos los síntomas de una irritación gástrica fuerte, que es diarrea, vómitos en el caso de que el animal lo tenga, etcétera, etcétera. Y este modelo nos permite estudiar una forma de aprendizaje de un solo ensayo, que es el estímulo gustativo, sería el estímulo condicionado dentro del contexto del condicionamiento pavloviano, seguido del estímulo incondicionado, que sería el malestar gástrico, y después la sola presentación del estímulo gustativo nos provoca aversión hacia ese estímulo gustativo, es decir, el animal decrementa significativamente el consumo del agua con sacarina. Y es una forma muy sencilla de aprendizaje, es de un solo ensayo y es muy robusto. Una de las ventajas de este modelo es que puede durar en la vida de un animal meses, y para la vida de un animal de estos, de roedores, de los que estamos hablando, meses significa prácticamente todo el resto de su vida. Y con un solo ensayo.
Por eso, bueno, simplemente para demostrar es que el condicionamiento aversivo o la memoria de reconocimiento aversivo es en un solo ensayo y es muy rápido de aprender, pues es solamente en un solo ensayo, es muy robusto porque provoca aversiones muy fuertes y podemos nosotros medir fácilmente su aversión y es muy a largo plazo, que puede durar inclusive meses en roedores y años en nosotros. Inclusive algunos de nosotros hemos padecido este aprendizaje en un solo ensayo. No sé si alguno lo ha padecido. Bien, una cosa interesante es que podemos tener este tipo de condicionamiento en las dos formas, positivo y negativo, como les había yo platicado. Este es un experimento publicado por John García en 1971, ya hace bastantes años, en el cual se puede usar el mismo estímulo para producir algo positivo, es decir, incrementos en el consumo o decrementos en el consumo. Y esto es algo muy interesante porque, por ejemplo, nosotros podemos parear el jugo de uva con, el jugo de uva con enfermedad y esto nos provoca una disminución significativa en su consumo en subsecuentes presentaciones. ¿Okay? Y nosotros podemos asociar ahora leche con enfermedad, o sea, con la irritación gástrica, y vamos a ver que hay una reducción muy significativa en el consumo de la leche en subsecuentes presentaciones. Sin embargo, si nosotros presentamos cualquiera de las dos, o leche o jugo de uva, pero durante la recuperación que el animal, después de que le fue provocada la irritación gástrica por la aplicación de cloruro de litio, lo sometemos a un proceso de recuperación, es decir, el animal se recupera de esta, digamos, entrecomillada enfermedad. Lo que va a pasar es que ahora hay una preferencia por el estímulo que estuvo asociado con la recuperación. Es decir, en este caso, cuando el animal se recuperó en presencia de leche, en este caso, vemos que la leche, se movió. Cuando el animal se recupera, cuando está la leche presente, si está tomando leche en el proceso de recuperación de la enfermedad gástrica, vemos que el consumo incrementa significativamente. Y cuando presentamos el jugo de uva en el periodo de recuperación, también se incrementa su consumo. Y esto puede ser revertido. Es decir, los animales que tuvieron, unos animales tuvieron jugo de uva, enfermedad y luego leche. Primero tiene disminución significativa en el consumo del jugo de uva e incremento significativo con la leche. Y al revés, en otros animales, si la leche fue pareada con la enfermedad, se presenta una disminución significativa en el consumo, con un incremento significativo cuando se presenta el jugo de uva en su recuperación. ¿Sí queda claro esto? Es decir, podemos usar los mismos estímulos tanto para producir enfermedad como para producir recuperación. Y entonces, o sea, asociados en la producción de la enfermedad o la producción de la recuperación. Entonces, el consumo del animal puede incrementar o disminuir. Muy bien, pero lo que nosotros estamos, bueno, aquí es simplemente un resumen de los dos modelos de memoria de reconocimiento. Una memoria de reconocimiento aversiva, una memoria de reconocimiento positivo o seguro, por llamarlo de alguna manera, que es la atenuación esta es la neofobia, atenuación de la neofobia en varios días hasta que llega a un nivel asintótico, y esto es, si nosotros aplicamos cloruro de litio, vamos a ver que el animal hay una disminución en su consumo a la subsiguiente presentación, y esto se va, después hay un periodo de extinción, el cual significa que ya quitamos el cloruro de litio, si la enfermedad o el agente que produce enfermedad, y el consumo se va incrementando casi hasta llegar a los niveles del estímulo seguro. ¿Sí? Entonces, podemos utilizar el mismo estímulo gustativo en ambas direcciones, para provocar algo positivo o para provocar algo aversivo. ¿Sí? Muy bien, entonces, lo que nosotros hemos estado interesados en nuestro laboratorio en la Ciudad de México es precisamente ver cuáles son los mecanismos por los que se está formando dicha memoria y precisamente, si entendemos los mecanismos por los que se está formando esta memoria, podemos entender cómo se forman las memorias de reconocimiento, generalizar a otras memorias de reconocimiento y eventualmente saber cuáles son los mecanismos involucrados en memorias de reconocimiento y saber, y así eventualmente evitar enfermedades de memorias de reconocimiento. La memoria de reconocimiento es muy importante porque son memorias declarativas que utilizamos constantemente, como les había dicho al inicio de la plática.
Muy bien. Una de las ventajas de utilizar este tipo de memoria, de asociación o de asociaciones, es justamente que conocemos muy bien las vías cerebrales donde se está integrando esta información. Las vías, no voy a entrar en detalle obviamente porque no se trata de una clase de neuroanatomía, pero simplemente lo que quiero enfatizar es el hecho que conocemos muy bien cuáles son las estructuras que están participando para el estímulo gustativo y para el estímulo que produce la enfermedad o el estímulo incondicionado. Entonces, como les digo, no voy a entrar en detalle, este es un esquema de cómo se está integrando las vías en el ser humano y esto sería una forma más esquemática de cómo se está integrando la información tanto gustativa como la información visceral que llega a diferentes estructuras dentro del sistema nervioso central. No voy a entrar en detalle, nomás quiero señalar que hay dos estructuras muy importantes de las que voy a hablar ahorita, que es la corteza insular, que está marcada como IC, que es una estructura que es esta parte en el humano, que se llama la corteza insular, y esta parte que también es muy importante, que ya también nos platicó Ricardo en la mañana algo de esto, es la amígdala, que tiene varios núcleos, entre ellos el basolateral y el central, y que es una estructura también muy importante relacionada con este tipo de información. Entonces, les vuelvo a repetir, vamos a hablar de dos tipos de memoria, la aversiva y la segura. Y sabemos que estos dos componentes eventualmente empiezan a tener una interacción entre ellos y de tal manera que queremos nosotros saber cuáles son los mecanismos involucrados en este tipo de asociación, segura o aversiva. Como sabemos nosotros, hay un tiempo de percepción gustativa que generalmente dura milisegundos. Hay un periodo de asociativo, es decir, el cual el estímulo gustativo se asocia ya sea con la enfermedad o no, y después hay un proceso de consolidación. Se conoce como el proceso de consolidación aquel proceso molecular o celular o cerebral, el cual interviene para consolidar la memoria. Es decir, una memoria de corto plazo se consolida en memoria de largo plazo. Y ustedes han oído hablar que hay personas que no pueden consolidar. El caso más famoso es el caso HM. Esta persona, por diferentes motivos que no voy a señalar en este momento, es un poco larga la historia, simplemente se le quitó una parte del sistema límbico porque tenía una epilepsia en el lóbulo temporal, entonces le quitaron una parte importante del sistema límbico y esta persona no puede consolidar la información. Si del proceso de memoria de corto no lo puede llevar a memoria de largo plazo. Y este caso ha sido muy famoso. Entonces, este es el proceso de consolidación del cual también les voy a hablar un poquito. En humanos, simplemente para corroborar que nuestras estructuras en animales son las mismas que se está activando en el humano, nosotros vemos aquí, esta es una resonancia magnética funcional, en la cual también se ve claramente cómo la corteza insular, que es este puntito que tenemos aquí, se activa cuando una persona está recibiendo un estímulo gustativo. Este es en el momento que se le pone un estímulo gustativo, se incrementa la actividad y se incrementa la actividad justamente dentro de otras estructuras, pero no voy a mencionarlas, en la corteza insular, que es esta estructura que está aquí prendida. Muy bien. Una de las cosas ya que hemos hecho en el laboratorio es, bueno, ¿cómo podemos nosotros entender cómo el sistema nervioso central, cuáles son las sustancias, cuáles son las moléculas que están participando en la formación de la memoria? Entonces, lo que hicimos en el laboratorio, a través de una técnica un poco sofisticada que se llama microdiálisis in vivo. La microdiálisis in vivo no es otra cosa que un dializado. Si ustedes han oído hablar de lo que es un dializado, son simples membranas que son permeables a ciertas moléculas e impermeables a otras. De tal manera que cuando utilizamos nosotros estas membranas de dializado, las podemos colocar en el tejido cerebral de animales para justamente ver qué tipo de sustancia, de neurotransmisor en este caso, se está liberando en el momento en que el animal está aprendiendo. Tenemos la ventaja de que tenemos un modelo muy sencillo en el cual la simple presentación del estímulo gustativo provoca memoria, como les había dicho. De tal manera que podemos someter al animal a esta campana que tenemos aquí, es una campana de una burbuja de plástico, tenemos aquí al animal, y el animal tiene unas pequeñas cánulas, como ustedes ven aquí, que se llaman cánulas de microdiálisis, que están alojadas en una parte del sistema nervioso central, en este caso es la corteza insular.
Esta corteza insular, como habíamos dicho, participa en la formación de esta memoria. Eso sabemos por otro tipo de estudios, lesiones, inactivación reversible, etcétera, etcétera. Sabemos que esta estructura en particular es muy importante para el estímulo gustativo. Entonces, lo que hicimos fue colocar estas membranas de diálisis en el cerebro y ver qué neurotransmisores estaban liberando en el momento que el animal estaba emitiendo la conducta. Fíjense, una de las ventajas de este modelo es que nos permite medir la liberación de las moléculas en el momento en que el animal está emitiendo la conducta. Otros modelos no permiten hacer esto. Bien, entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, esto me lo voy a saltar. Simplemente, nada más quisiera enfatizar aquí el hecho de que se sabe que existen estructuras en la base del cerebro, esto sería la base del cerebro, la parte más de abajo, y la parte de arriba, la parte dorsal. Se sabe, se conoce que existe un núcleo que se llama el núcleo basalis magnocelularis, envía o libera acetilcolina en el manto cortical, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, nosotros decidimos medir la liberación colinérgica, es decir, la liberación de una molécula que es la acetilcolina en el tejido in vivo del animal en el momento que estaba emitiendo la conducta. Y así vimos lo siguiente. Cuando nosotros presentamos por vez primera sacarina, vemos un incremento significativo de liberación de acetilcolina en la corteza insular del animal, en comparación de lo que sucede cuando le presentamos agua. El agua simplemente provoca una pequeña liberación de acetilcolina, pero mucho más abundante es la liberación debido a la presentación del agua con sacarina, ¿sí? Pero lo más interesante, y yo les había hablado de la familiaridad, es decir, cuando un estímulo se vuelve familiar, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo con el sistema nervioso cuando un estímulo se vuelve familiar? Pues resulta que la primera vez que presentamos la sacarina, que sería la SAC1, hay una liberación muy grande de sacarina. La segunda vez disminuye esa liberación el segundo día. Esto está hecho en diferentes animales para no tener un problema de que el animal ya no pudiera liberar acetilcolina porque ya la liberó el día anterior. Esto está hecho en animales independientes y vemos claramente que la segunda vez que presentamos el agua con sacarina hay una disminución. La tercera vez otra disminución y disminuye así subsecuentemente. ¿Qué quiere decir esto? Que la liberación colinérgica de alguna manera está relacionada con la novedad del estímulo. Un estímulo novedoso libera acetilcolina. Un estímulo que se convierte en familiar va disminuyendo la liberación colinérgica, la liberación de esta molécula. Pero para estar seguros de lo que estábamos diciendo, teníamos que corroborarlo con otro tipo de estímulo gustativo. Entonces cambiamos de estímulo gustativo, que sería quinina en este caso, y vemos que hay otra vez un incremento significativo de la liberación de acetilcolina, porque de nuevo, perdón la redundancia, es un estímulo novedoso, o de nueva cuenta. De esto confirma el hecho de que los estímulos novedosos provocan liberación colinérgica que se van disminuyendo en las subsecuentes presentaciones del agua con sacarina. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se va haciendo familiar el estímulo gustativo, disminuye significativamente la liberación de la acetilcolina. Pero bueno, la liberación de la acetilcolina, ¿qué está haciendo dentro de las células? Y eso es lo que a nosotros nos estaba interesando. ¿Cuál es el mensaje que está produciendo la acetilcolina en las células? Bueno, es simplemente para confirmar que lo que estábamos platicando es aproximado en otros modelos. Este es un modelo hecho por unos italianos en los cuales miden varios neurotransmisores simultáneamente, como es la acetilcolina, glutamato y GABA, que son otros neurotransmisores, y ven claramente cómo se libera la acetilcolina en el primer día en que ellos colocan a un animal en una caja de madera. Simplemente el estar expuesto ante un estímulo novedoso como es una caja de madera provoca liberación colinérgica. Y lo interesante, y que concuerda muy bien con otros datos, es que el día siguiente de presentación disminuye significativamente la liberación colinérgica hasta que desaparece. ¿Qué quiere decir esto? Que la novedad de los estímulos está provocando la liberación colinérgica. Pero esto no nos habla nada de la memoria, porque simplemente la atención podría estar provocando liberación colinérgica y es un elemento necesario para que se forme la memoria. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la acetilcolina? Esa era nuestra gran pregunta. ¿Qué está haciendo la acetilcolina
para producir o para poder codificar la memoria que se está produciendo en el animal una vez que se encuentra con un estímulo novedoso y que después se vuelve familiar. Para ello, entonces, lo que decidimos hacer ahora es bloquear los receptores. Es decir, como ustedes saben, no sé si se acuerdan de esta teoría, hay una especie de llave, como una cerradura, en la cual el neurotransmisor es la llave y la cerradura sería el receptor del neurotransmisor. De tal manera que esta llave permite abrir elementos dentro de las células que hacen algunos cambios, que como vamos a ver ahorita, de intracelular, que permiten justamente que se modifiquen las células. Entonces, lo que hicimos fue poner ahora, en vez de medir la liberación de la acetilcolina, poner un bloqueador en el receptor de esta molécula, que es justamente una droga que se llama escopolamina. Y para no hacerles el cuento muy largo, no voy a explicar todo, simplemente quiero, perdón, se me movió. Nada más quisiera señalar el hecho de que colocamos escopolamina antes o después de la presentación, puede ser en dos grupos independientes, antes de la presentación de la escopolamina, y vemos que no afecta la detección del estímulo gustativo, porque hay una disminución muy significativa del estímulo gustativo, del consumo, perdón. Sin embargo, al día siguiente, cuando volvemos a presentar la sacarina a estos animales, por ejemplo, comparados con el vehículo, que pusimos vehículo en la corteza insular, vemos que no afecta para nada la detección del estímulo gustativo, es decir, el estímulo gustativo se vuelve familiar porque incrementa su consumo. En cambio, aquellos animales que recibieron la escopolamina en la corteza insular, se ve que bloquea la consolidación de esa información, porque al día siguiente el animal no se acuerda de lo que había recibido y lo considera como si fuera novedoso el estímulo. Es decir, el estímulo se vuelve otra vez novedoso. ¿Por qué? Porque está bloqueada la consolidación de la información de novedoso a familiar. Y esto lo vemos hasta el tercer día de consumo, ¿sí? Entonces, quiere decir que la liberación colinérgica, la activación de la activación colinérgica puede ser bloqueada por el bloqueo de los receptores, es decir, de los eventos que van a producir cambios dentro de la célula, y este bloqueo impide que se consolide esta memoria de largo plazo en el sujeto. También lo hicimos con otro para corroborar que lo que nosotros estábamos viendo era aproximadamente cierto. Lo que hicimos fue someter a otra tarea, a una tarea que se llama de memoria de reconocimiento de objetos. La memoria de reconocimiento de objetos es muy sencillo. Se habitúa un animal a una caja por varios días y un determinado día que le decimos adquisición, colocamos dos objetos similares en la caja. Pueden ser dos focos, dos tapas, cualquier cosa. Y al día siguiente, por un determinado tiempo, por 10 minutos, y al día siguiente colocamos un objeto nuevo en la caja comparado con el objeto familiar que sería el foco. Entonces el objeto nuevo en este caso es una frasco de Gerber comparado contra un foco que había recibido el animal previamente. Entonces lo que hicimos fue administrar las mismas drogas en la corteza insular y ver, comparado contra los controles, que el bloqueo de la aplicación de la escopolamina en la corteza impide que estos animales consoliden la información que habían tenido el día previo, porque resulta que ahora ven los dos objetos de la misma manera. Ven los objetos como si fueran nuevos, los dos. No se acuerdan, entre comillas, que ya habían tenido la presentación de un objeto familiar que era el foco. Esto fue hecho en colaboración de Benno Rosendahl y de Shoki Okuda en la Universidad de California en Irvine. Y también vimos que otra corteza, que la corteza parietal, haciendo los mismos administración, los mismos tratamientos, no impedía la formación de la memoria con el mismo tratamiento. Quiere decir que es muy localizado a la corteza insular. Esto simplemente es una corroboración de que la familiaridad puede ser bloqueada por la aplicación de un antagonista o de un bloqueador de los receptores colinérgicos. Muy bien, pero entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que está haciendo la acetilcolina en el organismo? Voy a saltar algunas porque creo
creo que es un poco más complicado. Simplemente entonces aquí voy a hacer un resumen de lo que está pasando. Cuando presentamos un estímulo novedoso, hay liberación de acetilcolina en diferentes partes de la corteza, incluida la corteza insular, que activa receptores muscarínicos. Estos receptores muscarínicos son responsables de la memoria de corto plazo. Pero ¿cómo le hacen las células de la corteza cerebral para pasar la información de memoria de corto a memoria de largo plazo? ¿Cuáles son los mecanismos intracelulares que nos permiten esa consolidación de corto en largo plazo? Y eso es lo que estamos tratando de indagar en el laboratorio. Entonces, para ello, lo que decidimos hacer fue ver si había algún evento intracelular que estuviese relacionado con la presentación del estímulo gustativo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el estímulo gustativo provocaba incrementos de acetilcolina, del neurotransmisor? Bueno, pues ahora decidimos ver qué estaba haciendo ese neurotransmisor intracelularmente. Y para ello utilizamos un receptor, que es el receptor a otro neurotransmisor, que es el receptor glutamatérgico, que tiene varios receptores, entre ellos uno que es el N-metil-D-aspartato. Este receptor está muy involucrado y se ha sido involucrado por muchos años en memoria y en procesos de plasticidad. Este modelo del NMDA, N-metil-D-aspartato, tiene a su vez otros subtipos de receptores para que sea activado este receptor. Y uno de ellos es la subunidad NR2B. Entonces, lo que decidimos fue ver si se estaba activando esta subunidad por la acción del receptor muscarínico, es decir, del receptor que activa la acetilcolina. Entonces, lo que decidimos hacer fue, a través de un proceso de inmunoblot, que aquí lo tienen ustedes en el Departamento de Biología, que lo están usando activamente, tratamos de ver si había fosforilación, es decir, si se activaba esta subunidad por la presencia de un estímulo novedoso. Y lo que vimos claramente es que la presentación de la sacarina provoca un incremento en la activación de este receptor, de esta subunidad del receptor. En cambio, en la corteza parietal no se ve dicha activación. Es particular de la corteza insular. Esta activación, es decir, de alguna manera, este receptor se ve facilitado gracias a la activación de la presentación de un estímulo novedoso. Decidimos presentar varias concentraciones de sacarina para ver si teníamos el mismo resultado. Y el resultado es básicamente similar. Cuando presentamos por primera vez una concentración de 0.05%, vemos un incremento en la fosforilación de esta subunidad, es decir, en la activación de esta subunidad. Si lo presentamos al día siguiente, disminuye significativamente y al tercer día disminuye aún más fuerte su activación. Y esto va aparejado, o más bien va correlacionado, pero negativamente, con el incremento en el consumo de la sacarina. Como ustedes ven, es el primer día, hay una disminución. Claro, es una diferente concentración, hay una disminución menor en el consumo que va incrementando conforme se van presentando subsecuentemente esta solución de sacarina. Lo que quiero decir con esto es que entre más familiaridad haya, menos activación de esta subunidad del receptor. ¿Sí? Y lo mismo sucede con punto 25. Hay una gran activación la primera vez que la presentamos y va disminuyendo conforme vamos presentando la sacarina en subsecuentes días. En resumen, lo que está sucediendo, y aquí traigo un esquema de qué es lo que está sucediendo, y es que la activación de la acetilcolina a través del núcleo basalis magnocelularis activa los receptores muscarínicos que a su vez fosforilan o activan la subunidad NR2B de la corteza, y esto permite que esté facilitado otro receptor, que es el receptor al ácido glutámico, a otro neurotransmisor. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo están interactuando los neurotransmisores. Un neurotransmisor hace algo a la célula y llega otro neurotransmisor para hacer otra cadena de eventos. Entonces, es una conjunción de dos moléculas que se activan eficientemente para provocar cambios a largo plazo en las células de los tejidos de los animales. Obviamente hay una cadena de eventos que ya nos platicó
Ricardo en la mañana, en la cual se activa MAP o se desactiva dependiendo de en qué momento lo podamos ver, y esto va a producir cambios a nivel nuclear y eventualmente en la transcripción de genes y en la síntesis proteica. Muy bien, entonces lo que hasta ahorita, lo que he señalado, ¿cuánto tiempo tengo, perdón? Tiempo. Sigo adelante. Muy bien. La memoria de reconocimiento, como ya les había dicho, es muy importante desde un punto de vista evolutivo. Perdón, se me fue esta cosa. Y lo que he dicho hasta ahorita es que existen al menos dos formas de reconocimiento de memoria gustativa, una segura y una aversiva, y que hasta donde estamos viendo ahorita, la memoria positiva, la memoria segura, está dominada o es iniciada o desencadenada por la activación de mecanismos de receptores colinérgicos. Pero yo les había hablado de otra memoria. 20 minutos. De otro tipo de memoria, que es la memoria aversiva. Y yo les había dicho que hay una activación coordinada entre los receptores. El receptor colinérgico se ve activado por la presencia de un estímulo novedoso y esa activación del estímulo novedoso modifica a otro receptor, que es el receptor de NMDA, y vamos a ver qué es lo que pasa con este receptor de NMDA o glutamatérgico. Si nosotros medimos a través de la técnica de microdiálisis la liberación glutamatérgica, vamos a ver claramente que el glutamato, cuando presentamos el estímulo gustativo, es decir, la sacarina, no se ve activado ni en la corteza insular ni en la amígdala, ¿sí? Sin embargo, cuando presentamos el incondicionado, es decir, el cloro de litio, vamos a ver que se activa en la corteza insular significativamente, aunque en menor grado que en la amígdala. En la amígdala hay un incremento muy significativo de liberación de glutamato por la presentación del agente tóxico, es decir, del cloro de litio. Entonces, lo que decidimos hacer es bloquear los receptores ahora de estos dos neurotransmisores dentro de la corteza insular y ver cuál era si la hipótesis que nosotros estábamos planteando se llevaba a cabo. La hipótesis que nosotros estábamos planteando es que justamente los receptores muscarínicos están involucrados en la novedad, en el encoding, en la formación de la novedad del estímulo, y que los receptores de NMDA están involucrados justamente en la consolidación, pero del estímulo gustativo con el estímulo incondicionado. Entonces, lo que hicimos fue aplicar escopolamina, que es el bloqueador de los receptores colinérgicos, o AP5, que es el bloqueador de los receptores NMDA. Y lo que vimos, y si la hipótesis era correcta, la escopolamina debería de bloquear la memoria de corto y la memoria de largo plazo. Y si el AP5 bloqueaba la asociación o la consolidación, debería de bloquear exclusivamente la memoria de largo plazo y no la memoria de corto plazo. Entonces, lo que decidimos hacer, bueno, es un protocolo un poco complicadón, pero lo que quiero simplemente aquí enfatizar es que podemos medir a las 4 horas para ver la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo a las 72 horas. Y lo que vemos claramente es que este es el protocolo en el cual si presentamos agua, el agua hay una disminución, pero no es tan fuerte como si presentamos sacarina. Esto es a las 4 horas, quiere decir que hay una fuerte memoria de corto plazo y obviamente una memoria de largo plazo. Entonces, cuando hicimos las aplicaciones de los fármacos a diferentes tiempos, simplemente corroboramos, para no entretenernos mucho, corroboramos el hecho de que la escopolamina bloquea la memoria de corto, pero el AP5, que es el bloqueador del receptor NMDA, no bloquea la memoria de largo plazo. Perdón, la memoria de corto plazo. Y cuando aplicamos esto y medimos a las 72 horas, vemos que otra vez la escopolamina bloqueó la memoria de largo plazo y el AP5 también bloquea la memoria de largo plazo al tiempo antes de la presentación del estímulo gustativo. Lo que significa simplemente esto es que el AP5 está bloqueando la consolidación y la escopolamina está bloqueando inclusive la memoria de corto plazo. Bueno, otra manera de corroborar que nuestra hipótesis era cierta
fue hacer algo que se conoce como potenciación a largo plazo, que es un modelo de plasticidad neuronal muy utilizado en la literatura y por muchos grupos de investigación. Y lo que se hace es estimular con alta frecuencia una parte de una estructura y ver que se facilita otra parte de la estructura. En este caso, lo que nosotros hicimos fue aplicar en la amígdala, en una estructura del sistema límbico que ya se habló en la mañana, aplicar activación repetida y de alta frecuencia, estímulos eléctricos, y ver cuál era la activación de la corteza insular. Y lo que vemos es claramente que aquí está, en esta flecha se está marcando los pulsos de alta frecuencia de 100 Hz que se da en la amígdala, y vemos que los sham, es decir, aquellos que no les dimos ninguna estimulación eléctrica, no producen ningún cambio en la respuesta celular. En cambio, aquellos animales que recibieron potenciación a largo plazo, es decir, alta frecuencia de estimulación, se ve un incremento significativo en la respuesta de las células de estos animales en la corteza insular. Lo que quiere decir esto que la potenciación posttetánica provoca cambios plásticos importantes de largo plazo en la corteza insular provocado por la estimulación de la amígdala. En otras palabras, lo que queremos ver ahora es de dónde proviene la información plástica que provoca cambios a largo plazo en la corteza insular, y proviene justamente de la amígdala, que es otra estructura. Algo muy interesante es que cuando nosotros dimos estimulación en la amígdala, en la corteza insular, vemos claramente que los animales que tuvieron la estimulación retrasan más su olvido. En otras palabras, tienen una resistencia a la extinción mayor que aquellos animales que recibieron sham o no recibieron ningún estímulo. En otras palabras, quiere decir que la estimulación eléctrica provoca cambios plásticos tan importantes que les provoca una mejor consolidación de la memoria, lo cual se ve reflejado por el retraso que tienen en la extinción a lo largo de varios días. Y otra cosa importante, simplemente aquí nada más quisiera enfatizar el hecho de que bloqueadores de los receptores NMDA justamente bloquean esa consolidación, puesto que el animal no recuerda haber recibido o haber sido asociado el estímulo gustativo con el estímulo incondicionado. Bueno, esto es un poco más complicado, voy a saltar esto. Entonces, en resumen, lo que quisiera aquí presentar es el hecho de que cuando hay un estímulo novedoso, se activa una molécula en particular, que es la acetilcolina, que activa los receptores muscarínicos, que hacen, entre otras cosas, porque hacen varias cosas, entre otras cosas, aumentar la actividad de la subunidad NR2B del receptor NMDA, y esto permite que eventualmente haya cambios, es decir, queda facilitada, digamos, este receptor, que si llega el estímulo incondicionado, en el caso de que llegue el estímulo incondicionado, como este receptor está facilitado, provoca la entrada de glutamato, y hay cambios importantes dentro de la célula que cambian la memoria de reconocimiento segura por memoria de reconocimiento aversiva. Es decir, el estímulo incondicionado a través de la amígdala provoca cambios importantes en el receptor de glutamato, NMDA, que está facilitado por la activación del estímulo condicionado, y nos hace una transformación que nos permite que se quede la memoria de largo plazo de esta asociación estímulo gustativo, estímulo incondicionado. Bueno, un último experimento que tratamos de hacer o que hicimos fue justamente para saber si es cierto lo que estábamos diciendo. Bueno, ¿qué pasa si nosotros ahora presentamos un estímulo débil incondicionado, una toxina pero débil, pero le aplicamos directamente en la amígdala una pequeña concentración de glutamato? Y lo que vemos es que este es el protocolo, es el cloruro de litio normal que produce el cloruro de litio a baja concentración, dando vehículo en la amígdala, es decir, directamente inyecciones en la amígdala, produce un débil condicionamiento aversivo a los sabores. Sin embargo, si al mismo tiempo de dar una baja concentración de cloruro de litio, damos un pulso de glutamato directamente en la amígdala, vamos a ver que se provoca una mejoría o una memoria mucho más fuerte en estos animales. De tal manera que se le llama el mejoramiento en la memoria debido a la aplicación del cloruro de litio junto con el glutamato.
Y lo que decidimos hacer es replicar esta información simplemente dando glutamato directamente en la amígdala y ver cuál era, si la proyección hacia la corteza insular podía ser bloqueada por antagonistas a los receptores NMDA, que les había yo comentado que estos receptores están involucrados en la consolidación de la memoria. Y para ello colocamos el bloqueador del receptor, que es el AP5. Y entonces lo que hicimos fue varios grupos de animales con cánulas de un solo lado y aplicamos baja concentración de cloruro de litio con salina o con glutamato directamente aplicado en la amígdala. Y además, en los mismos animales, es un experimento bastante complicado, les inyectábamos salina o AP5 en la parte correspondiente de la corteza insular y veíamos entonces cómo la aplicación de salina o AP5 podría o no bloquear la formación de la memoria a diferentes tiempos, poniéndolo inmediatamente después, a la hora, a las 3 horas. Bueno, simplemente los resultados claramente son lo que sucede cuando se coloca alta concentración de cloruro de litio o baja concentración de cloruro de litio. Cuando se coloca salina en la corteza, en la amígdala, no pasa nada, es decir, no hay un aumento en la memoria. Cuando colocamos glutamato en la amígdala, vemos que hay un incremento significativo en la versión que puede ser bloqueada al colocar AP5 en la corteza insular al mismo tiempo y a la hora ya no, al mismo tiempo bloquea dicha activación y a la hora deja de tener un efecto dicha activación dicho bloqueo, perdón, de los receptores NMDA. Y cuando se da también contralateralmente, pero bueno, no tiene mucho sentido, se bloquea también dicha actividad. Entonces, en resumen, cuando nosotros aplicamos glutamato, que es el que va a activar los receptores NMDA, vemos si las proyecciones, parece ser que las proyecciones glutamatérgicas son muy importantes a la corteza insular y que activan a los receptores NMDA al menos 1 hora después de la estimulación de la amígdala. Y evidentemente que la corteza insular está involucrada en la consolidación de la memoria gustativa y que esta corteza en particular es crucial para la información o para la consolidación de esta memoria aversiva. Entonces aquí simplemente quisiera yo señalar un resumen que sé que es un poco complicado esta figura, pero con esto quisiera finalizar mi plática diciendo pues, quiero que me sigan un poquito aquí, cuando nosotros presentamos un estímulo vemos que se activa la liberación de la acetilcolina, que es uno de los neurotransmisores más estudiados en el sistema nervioso central. Después de varias presentaciones de este mismo estímulo gustativo, se ve una disminución significativa en la liberación de acetilcolina. Sabemos que esta acetilcolina proviene del núcleo basalis magnocelularis y que va a activar los receptores muscarínicos. Estos receptores muscarínicos justamente hacen varias cosas, entre otras es activación de los receptores NMDA, de la subunidad del receptor NMDA. De tal manera que si nosotros vemos la fosforilación del receptor NMDA, vamos a ver que el primer día hay una activación de dicho receptor y va disminuyendo conforme el sabor o como el estímulo gustativo se va haciendo familiar. Entonces, quiere decir que hay una correlación muy importante entre la liberación colinérgica y la fosforilación o la activación de este receptor. Pero lo interesante es que si nada más presentamos el puro estímulo novedoso que se va habituando a través del tiempo, hay cambios a largo plazo que provocan memoria de largo plazo para la memoria gustativa segura. Y si por alguna razón se activan los receptores glutamatérgicos, se activa el glutamato, como pudimos nosotros medir a nivel de la corteza y de la amígdala, vemos que hay un incremento muy significativo de liberación de glutamato cuando se presenta el cloruro de litio, y esto provoca, como este receptor está facilitado, provoca que el glutamato active los canales permee mayor cantidad de calcio intracelular y haga los cambios necesarios a través de síntesis proteica y de memoria de largo plazo, para que se forme, la memoria de largo plazo, pero en este caso aversiva. De alguna manera el glutamato cambia la memoria segura por la memoria aversiva. Y es así como se está llevando, nosotros consideramos,
o estamos presentando este modelo como un modelo en el cual se pueden estudiar la memoria segura y cómo esta memoria segura puede ser transformada en memoria aversiva a través de mecanismos intracelulares que se están llevando a cabo en la corteza insular. En conclusión, la habilidad de reconocer los estímulos que ya habían sido previamente ingeridos es muy importante desde el punto de vista evolutivo. Sabemos que existen dos formas de memoria de reconocimiento, segura y aversiva, y que parece que están involucrados mecanismos diferenciales o mecanismos intracelulares diferentes para que se lleven a cabo estos tipos de memoria. Como sabemos, la memoria segura involucra mecanismos de transmisión colinérgica y para la memoria aversiva se requiere, además de los mecanismos colinérgicos, los mecanismos glutamatérgicos y sus cascadas de eventos intracelulares para que se forme la memoria de largo plazo de estas memorias tanto aversivas como seguras. Nada más quisiera terminar agradeciendo al doctor Guillaume Ferreira, ahora en la Universidad de Tours, que estuvo de postdoc conmigo varios años, la doctora Miranda, que ahora ya está en el departamento, en el Instituto de Neurobiología, el doctor Ricardo Tapia, de mi departamento, la doctora Beatriz Jiménez, Marta Escobar, que ahora está en la Facultad de Psicología en la propia UNAM, al doctor James Magot, de la Universidad de California, Shodi Okuda, Benno Rosendahl, en la misma universidad, Ranier, Leticia, Carlos y Vanessa, que son estudiantes de doctorado en mi laboratorio. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta. Gracias. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Sí. 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 Sí, igual. Sí, es bastante fuerte la neofobia. Además quiero aclarar que depende de la concentración de sacarina también. Sí, gracias. Y la otra pregunta es que usted menciona el receptor NR2B como que está involucrado tanto en la memoria que es safe como en la aversiva. Ajá. Se usaron, y ese receptor es fosforilado por sinasas dependientes de calcio. Exacto. Se ha hecho experimentos donde se usan inhibidores específicos de algunas de estas sinasas. Sí, hemos colocado keleritrina, que es un bloqueador de PKC, y bloquea la fosforilación del NR2B. Y además impide la formación de la memoria aversiva, pero no de la segura. Sí, buenos días. Buenos días. Usted como profesor, ¿qué implicaciones educativas tiene esta investigación que es importante para el proceso educativo, enseñanza-aprendizaje? Sí. Es decir, la pregunta es cómo se generaliza a entender la memoria y el aprendizaje, lo que estamos haciendo. ¿Esa es la pregunta? Perdón. Sí. Bueno, lo que les había comentado en un principio es que tratamos de ver cuáles son los mecanismos celulares. Es decir, primero habría que entender que hay mecanismos celulares, hay eventos celulares, eventos dentro del sistema nervioso central que están ocurriendo en el momento que el animal tiene o adquiere algún tipo de información. Es decir, cuando nosotros como personas estamos recibiendo un estímulo, como serían los estímulos gustativos, nosotros hay un cambio dentro de nuestro sistema nervioso central, como en este caso sería la corteza insular, que puede llegar a ser permanente dentro de la corteza o dentro de otras estructuras. Y yo creo que es fundamental entender este tipo de mecanismos para poder saber o para poder prevenir eventualmente algún tipo de enfermedad o de problemas en aprendizaje. Desgraciadamente no tengo tiempo, pero otro de los experimentos que estamos haciendo, también muy interesantes en el laboratorio, es ver cuáles son los cambios a largo plazo que ocurren durante la consolidación a través de estos receptores de NMDA. Y hemos visto en el hipocampo que se puede provocar nuevos contactos sinápticos. Esto es en otro tipo de experimentos que es a través de condicionamiento espacial. Pero hemos visto que hay formación de nuevas sinapsis por el entrenamiento que el animal obtiene a través de varios días de exponerse a un laberinto acuático. Entonces quiere decir que antes nosotros pensábamos que el sistema nervioso central era estático,
que no cambiaba después en el adulto, y ahora nos damos cuenta que hay una cantidad de cambios tan importantes que pueden ser inclusive permanentes dentro del sistema nervioso por la simple exposición a estímulos novedosos. Entonces, esto creo que es fundamental para entender la biología y eventualmente la psicología de lo que está sucediendo en el ser humano y en los animales eventualmente. Sí responde más o menos a la... Buenos días. Buenos días. Sí, yo quisiera saber qué nutrientes tienen acetilcolina y si esto sería beneficioso para el sujeto. Bueno, la acetilcolina normalmente se forma en forma natural en el organismo y con una alimentación, digamos, normal, con los suficientes elementos dietéticos, es suficiente para que se forme la acetilcolina. Evidentemente, si empieza a haber desnutrición fuerte, existen de hecho algunos estudios sobre desnutrición y se ve que se ve alterado el aprendizaje, pero el aprendizaje es mucho más de más largo entrenamiento, porque este es de un solo ensayo. Curiosamente, este tipo de entrenamiento con desnutrición no se ve afectado. Se requiere otro tipo de aprendizajes que sí se ven afectados por desnutrición. Llevándolo a la sala de clases, podríamos presumir entonces que si yo como profesor doy mi clase todo el tiempo de la misma manera. Muy aburrido. Correcto. Ya para los terceros, cuartos, quinto días, la producción de acetilcolina, cuando yo me ven, va bajando. Y ya la liberación. no aprenden nada los por eso, o sea que en una gráfica de aprendizaje va a ir decreciendo. Exacto. Según el semestre transcurre. Gracias. Esa es una muy buena pregunta. Evidentemente, un buen profesor tiene que motivar a sus estudiantes. La motivación aquí es una cosa muy importante. En este caso, bueno, yo ejemplifiqué la formación de la memoria con un proceso de memoria de reconocimiento muy sencilla, pero si metemos la variable emoción, que ya también nos platicaba Ricardo en la mañana, esa variable provoca que esa información se solidifique más rápido y por más largo tiempo, que es lo que yo les traté de enfatizar cuando les decía yo de los experimentos de LTP, de la estimulación eléctrica de la amígdala, que es una parte del sistema límbico que está involucrada en las emociones y que modifica y que amplifica de alguna manera la memoria y hace que que haya un retraso en el olvido de esa memoria. ¿Sí? Entonces, evidentemente, un profesor que da la información de una manera aburrida. Es más, nosotros nos acordamos de un muy buen profesor cuando fue un profesor. Es más, nosotros nos acordamos del profesor que nos motivaba, que daba sus clases con mucha motivación, muy enfático, etcétera, etcétera, etcétera. O tenía una personalidad especial que nos hacía atrayente y sus clases. Y los profesores aburridos ni nos acordamos, ni lo que nos dijeron, ni de ellos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, perdón. Por acá. Perdón. Tengo dos preguntas. Sí, ¿cómo no? Primero, si se está intentando hacer algún tipo de investigación similar a esa, pero con la utilización de otros neurotransmisores que no sean acetilcolina. Sí. Y la segunda pregunta es si se tienen planes para hacer investigación con personas que ya sea que hayan perdido la capacidad para aprender o con personas que han nacido con limitaciones en la capacidad para aprender. Sí, dos buenas preguntas. Bueno, la primera, sí hay otros neurotransmisores involucrados, evidentemente. No es nada más la acetilcolina y el glutamato. Yo lo presenté simplemente para tratar de entender y hacer un modelo, pero evidentemente está involucrados, obviamente, en el caso de la amígdala, la noradrenalina, la dopamina, el GABA, obviamente. Vamos, todos los neurotransmisores trabajando en concierto. Ahora, particularmente lo interesante de esto es que la acetilcolina y el glutamato parece que son los líderes del concierto intracelular que se está formando, pero no son los únicos. Y con respecto a la segunda pregunta, en la Universidad de Washington, en Seattle, está la doctora, no fue en Washington, en Northwestern University está la doctora Dana Small, que justamente trabaja más o menos con lo mismo que les presenté ahora, con dos tipos de valencia gustativa, estímulos gustativos positivos y estímulos gustativos aversivos.
y encuentra más o menos lo mismo. De hecho, nos mantenemos en contacto a través del email, porque justamente ella encuentra que cuando es un estímulo aversivo se activa más la amígdala que la corteza insular, y cuando es positivo el estímulo gustativo se activa más la insular que la amígdala. Entonces, hay una reciprocidad de los hallazgos que nosotros encontramos en animales y los que encuentra ella en humanos. Y finalmente, a la otra pregunta, la tercera pregunta, con respecto a las enfermedades, una de las cosas más interesantes, aunque es poco estudiado, ha sido poco estudiado, es que en el Alzheimer, en inicios del Alzheimer, lo primero que pierde el Alzheimer es memoria de reconocimiento. Y justamente se ha correlacionado con la disminución de la actividad colinérgica, que de hecho fue lo primero que se encontró en el Alzheimer, ¿no? La disminución de la actividad colinérgica, y todo el mundo pensaba, bueno, pues si le damos sustitutos o bloqueadores de los bloqueadores de la síntesis para que haya más acetilcolina, pues vamos a mejorar a los pacientes de Alzheimer. Y curiosamente ese sigue siendo el tratamiento, pero desgraciadamente empieza a haber otras alteraciones, no nada más es la acetilcolina evidentemente, y hay otras alteraciones que ya en un paciente crónico pues ya es difícil su tratamiento. Gracias. Sí. Por aquí, esto más que una pregunta es un comentario. Perdón, no oigo. Que esto más que una pregunta es un comentario con respecto a la relevancia de este tipo de trabajo, porque en Alzheimer, como él acaba de decir, acetilcolina es el problema principal, y en farmacología lo único que se tiene hasta ahora es precisamente modificadores para poder aumentar la transmisión colinérgica, pero en este momento se está tratando de utilizar fármacos para modular con glutamato. Exacto. Sí, que ya Justamente. entonces es el paso adelante. Lo que pasa es que todavía no se ha logrado fármacos seguros, Claro. Sí, pero se está en este proceso. justamente porque, como decía, el concierto de los cambios celulares se lleva a través de estos dos neurotransmisores, acetilcolina y glutamato. No es solo la acetilcolina, no es solo el glutamato. Sí. Sí, quería saber si hay posiciones, debates o posiciones contrastantes con la teoría que usted ha presentado hasta ahora. O sea, ¿cómo encaja lo que usted está presentando con la discusión que hay actualmente? Y la otra pregunta que tenía era, ¿cuál es la diferencia entre memoria de reconocimiento y condicionamiento? O sea, Buena pregunta, sí. no entiendo Creo que cómo- no lo expliqué bien. Ok, con respecto a la primera pregunta, ¿hay otros modelos? Sí, hay muchos modelos de memoria, pero una de las ventajas de utilizar estos modelos es que son muy sencillos, su uso es muy fácil y no se requiere más que ratas, botellas de agua graduadas para poder medir los niveles que consumo y ya. En cambio hay otros modelos un poco más complicados. Yo les hablaba del modelo del aprendizaje espacial, del laberinto de Morris, que le llaman laberinto espacial, que es un poco más complicado porque se requiere una tina con agua, etcétera, etcétera, una plataforma, y que el animal tiene que aprender a ubicar espacialmente en la plataforma. Pero lo que es interesante, para generalizar los hallazgos que nosotros estamos obteniendo, es que la acetilcolina interviene en memorias de reconocimiento y los receptores NMDA parecen participar en memorias condicionadas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la memoria de reconocimiento que yo presenté y la memoria de reconocimientos asociativas? Las memorias de reconocimiento asociativas vienen originalmente del modelo de Pavlov, que también se discutió en la mañana, que se presenta un estímulo condicionado y un incondicionado. Curiosamente, aquí hay dos alternativas. En la memoria de reconocimiento gustativa o de objetos, o todo tipo de memoria de reconocimiento, también hay memorias de reconocimiento de caras en humanos, no parece haber un estímulo incondicionado muy definido. Entonces, algunos los han llamado como condicionamientos no asociativos, ¿sí? A diferencia de los asociativos, en donde claramente está el condicionado y el incondicionado. Sin embargo, hay otros, sobre todo psicólogos en Estados Unidos, que dicen que los dos son asociativos, simplemente que no vemos el estímulo incondicionado. Entonces, para facilitar las cosas, los dos son asociativos. Uno, vemos claramente el estímulo incondicionado, como sería aquí en este caso el cloro de litio, o el choque eléctrico en el caso del fear conditioning o estos tipos de condicionamientos, o no lo vemos, simplemente hay algo, hay un feedback que se está provocando en el organismo que no lo estamos viendo, y ese es el estímulo incondicionado y también es asociativo.
es un poquito complicado el asunto, pero eso es más o menos la respuesta. Los dos son asociativos, pero uno vemos el incondicionado y en el otro no lo vemos. Lo interesante es que para que haya memoria, que pasa la memoria de corto plazo a memoria de largo plazo, se requiere de síntesis proteica en ambos casos. Y eso sería la mejor prueba de que es una memoria de largo plazo y que requiere de síntesis proteica.